¿Qué tal, chicos? Buenos días. En una nueva sesión del curso de física. Les hablé el profesor Luis Chávez y vamos a desarrollar ahora un tema que se relaciona bastante con los temas anteriores. Recuerden, anteriormente hemos desarrollado la cinemática de la partícula, es decir, analizamos el movimiento de los cuerpos sin importarnos por las causas que lo originaban. Luego, vimos las leyes de Newton que nos permitían explicar el por qué un cuerpo se movía de una forma determinada. Hasta el momento, con el poder que nos dan las leyes de Newton, podíamos explicar el comportamiento de una partícula. Pero en muchas situaciones, las leyes de Newton generan ecuaciones muy complicadas de resolver. Para esto, vamos a inventar un nuevo concepto, que luego lo relacionaremos con las leyes de Newton para poder potenciarlas. Ese nuevo concepto es el concepto de trabajo. Ahora, en física, trabajo no tiene el mismo significado que tiene en la vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que esto que está aquí, la regla que tengo en este momento, ¿sí?, es una pesa. Entonces, suponte que yo coloco las pesas sobre mi cabeza en este caso. Y las mantengo en esta posición durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es obvio que al cabo de cierto tiempo me voy a sentir cansado. No voy a poder sostener a las pesas sobre mi cabeza. La pregunta sería, ¿habré desarrollado trabajo? Como al final me encuentro cansado, ¿habré desarrollado trabajo? En la vida cotidiana podríamos decir que sí, porque al sentirme cansado he perdido mi energía. Pero del punto de vista de la física, al mantener las pesas por encima de mi cabeza, no he desarrollado trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo en física está relacionado con la transmisión de movimiento. Si yo me encuentro aquí, por ejemplo, y empiezo a empujar a la columna, entonces yo podría hacer esto durante un cierto tiempo. Al final, nuevamente me encontraré cansado. ¿Habré desarrollado trabajo en el sentido de la física? No, porque al empujar la columna es evidente que la columna no se mueve. No estoy transmitiendo movimiento. Conclusión, el trabajo desarrollado en este caso es nulo. Lo que quiero que entiendas en este momento, que una fuerza no desarrollará trabajo si no transmite movimiento. Veremos luego la expresión matemática que justifica esa afirmación. Comencemos entonces. Vamos a empezar a calcular el trabajo desarrollado por una fuerza constante. Entendiéndose que una fuerza es constante cuando es constante tanto en módulo como en dirección. Ninguno de los dos elementos del vector cambia. Por ejemplo, como esta situación. Tenemos a un bloque que desliza a través de una superficie. A ese bloque le aplicamos una fuerza F, cuya dirección está determinada por este ángulo θ. Si la fuerza F no cambia de magnitud y la dirección θ tampoco cambia, podremos decir que esa fuerza es constante. Se define el trabajo desarrollado por dicha fuerza entre las posiciones A y B de la siguiente manera. Observa la notación. El trabajo desarrollado por la fuerza F entre las posiciones A y B se calcula como el módulo de la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo formado por la fuerza y la dirección del movimiento. Ahora, encontrémosle un cierto sentido a esta expresión. ¿Por qué debe tener esa forma? ¿Por qué tiene que ser f de coseno y no f de seno? ¿O por qué no es f por d cosecante? ¿Por qué tiene que ser coseno? Para investigar ese aspecto, ¿qué le parece si a esta fuerza F la descomponemos? Recuerda la teoría de vectores. Todo vector
admite infinitas descomposiciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es descomponer esta fuerza F en dos componentes. Una componente horizontal y otra componente vertical. Hagamos eso. Para descomponer, recuerda de la teoría de vectores, comienzo de la cola y termino en la cabeza, con vectores consecutivos. Esta y esta de aquí serían las componentes del vector F. Al hacer esto, este vector desaparece. Nota que de la trigonometría, si este F es la magnitud de la fuerza, esta F sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por trigonometría, se conoce entonces que esta componente de aquí sería F por seno de teta. Recuerda en trigonometría, lo que quiero sobre lo que tengo. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Y por la misma razón, esta componente sería F por el coseno de teta. ¿Cuál es el significado que quiero que entiendas aquí? ¿Por qué en la definición del trabajo desarrollado por una fuerza constante aparece F coseno? Porque F coseno es la componente de la fuerza que transmite movimiento. Nota que esta componente F seno de teta no produce una transmisión de movimiento en esta dirección. ¿Entendiste entonces por qué en la definición del trabajo aparece F coseno? Esto me permite reescribir a este trabajo de la siguiente manera. ¿Qué te parece si a esta componente F coseno de teta, esa componente de la fuerza en la dirección del movimiento, la denomino así? F paralela. ¿Te das cuenta entonces que yo podía reemplazar F coseno como esta F paralela? ¿Qué es lo que me dice esa expresión? Me dice, si quieres calcular el trabajo de una fuerza constante, solo concéntrate en la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Si el cuerpo está moviéndose en vertical, tú solo te concentrarás en la componente de la fuerza en la vertical. Si el cuerpo se está moviendo en un plano inclinado, tú solo te concentrarás en la componente de la fuerza paralela al plano inclinado. Y de igual manera, si el cuerpo se mueve en la horizontal, tú solo te concentrarás en la componente de la fuerza paralela a la horizontal. Eso es lo que nos quiere decir esta ecuación. Pero de esta ecuación yo me doy cuenta de que el trabajo va a depender del ángulo teta, del ángulo que forma la fuerza con la dirección del movimiento. Por lo tanto, voy a hacer tres casos especiales que son bien sencillos de deducir. Por ejemplo, veamos qué ocurre si el ángulo teta vale 0. Si yo reemplazo en esta expresión teta igual a 0, yo debo recordar cuánto vale coseno de 0. ¿Se acuerdan, chicos, en sus cursos de matemática, específicamente en trigonometría, ángulos cuadrantales? ¿Te acuerdas cuánto vale el coseno de 0? Excelente, vale 1. Por lo tanto, coseno de 0 vale 1 y encontraríamos que el trabajo de esa fuerza es fuerza por distancia. Este será un caso especial. Sigamos. ¿Qué ocurre si el ángulo teta vale 90 grados? Si el ángulo teta vale 90 grados, nota que esa fuerza F sería perpendicular al movimiento. Nuevamente, trigonometría. Si teta vale 90 grados, acá aparecería coseno de 90. ¿Recuerdas cuánto valía el coseno de 90? Piénsalo un momento. Vale 0, ¿verdad? Y si el coseno de 90 vale 0, automáticamente diremos que el trabajo es nulo. Último caso especial. Decimos a continuación, ¿qué ocurre
si el ángulo θ vale 180. Pero tú preguntarás, profe, gráficamente, ¿qué significa que θ sea 180? Veamos. Digamos que el ángulo θ aquí es 45 grados, 60 grados, 85 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados. ¿Notaste? Cuando el ángulo θ vale 180, si el bloque se mueve a la derecha, dirección de movimiento, la fuerza apunta hacia la izquierda. En este caso, tendríamos aquí coseno de 180. Nuevamente, ángulos cuadrantales. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza sería fuerza por distancia por menos 1, que puedo escribir como menos fuerza por distancia. Llegado a este punto, quiero que observes un detalle curioso. Nota que cuando el bloque se mueve a la derecha y la fuerza apunta a la derecha, el trabajo es positivo. Cuando el bloque se mueve a la derecha y la fuerza apunta a la izquierda, el trabajo es negativo. Pero si el bloque se mueve a la derecha y la fuerza es vertical, el trabajo es nulo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Simple. Resumiendo, si la fuerza está a favor del movimiento, su trabajo es positivo. Si la fuerza está en contra del movimiento, su trabajo es negativo. Y si la fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo es nulo. En general, tú aplicarás esta expresión, ¿sí? Pero date cuenta que es mucho más fácil calcular el trabajo de esa fuerza únicamente contabilizando la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Vamos a aplicar eso dentro de unos momentos en la resolución de algunos problemas. Ahora, hasta el momento te he dicho cómo calcular el trabajo desarrollado por una fuerza constante. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera que calcular el trabajo de una fuerza variable? Primero, entiéndase qué significa fuerza variable. Significa que esta fuerza cambia de módulo, cambia de dirección o cambia de ambas cosas a la vez. Para las aplicaciones que nosotros queremos, solo veremos uno de los casos. Cuando la fuerza cambia, pero únicamente en módulo. A nosotros no nos interesará cuando una fuerza cambia de dirección. ¿De acuerdo? Calculemos entonces el trabajo desarrollado por una fuerza variable, pero variable únicamente en módulo. Eso lo puedo representar así. Mira. Imagínate, ¿sí? Imagínate de que el bloque se mueve en horizontal y esta fuerza depende de la posición. Profe, ¿qué significa eso? Significa que a medida que el bloque se va moviendo, el valor de la fuerza va cambiando. Por ejemplo, cuando X es igual a 0, la fuerza, por ejemplo, es 10 newtons. Cuando X vale 5 metros, la fuerza es 15 newtons. Cuando X es 10 metros, la fuerza es 9 newtons, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que el bloque va cambiando de posición, la fuerza cambia de módulo. ¿Qué ocurre? Que cuando la fuerza cambia de posición, tú deberás encontrar la gráfica que relaciona la fuerza versus la posición. Esto usualmente va a ser dato del problema. Por lo tanto, si a mí me dan la gráfica fuerza versus posición, ¿cómo voy a encontrar el trabajo desarrollado por dicha fuerza? Se puede demostrar que si tú calculas el área entre la gráfica y el eje de la posición, ese área automáticamente me dará el trabajo de dicha fuerza variable.
Hasta aquí te he enseñado a cómo calcular el trabajo de una fuerza constante y el trabajo de una fuerza variable, pero únicamente en módulo. Pero podría ocurrir la siguiente situación, que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas y que cada una de esas fuerzas desarrolle trabajo sobre el cuerpo. Algunas de esas fuerzas podrían ser constantes, algunas de esas fuerzas podrían ser variables. ¿Qué ocurre entonces si yo calculo el trabajo de cada una de las fuerzas y luego junto todo, sumo todos los trabajos? Eso en física tiene un nombre y se denomina trabajo neto o total. Se dice entonces que el trabajo neto total es la suma. Este símbolo, esta letra griega sigma, me indica sumatoria, suma. El trabajo neto se determina como la suma de los trabajos de todas las fuerzas. Nota que en esta sumatoria habrá fuerzas cuyo trabajo lo tendrás que calcular así, o habrá fuerzas cuyo trabajo lo tendrás que calcular así. Eso dependerá, por supuesto, del tipo de fuerza involucrada. Chicos, vamos ahora a aplicar esto que hemos comentado hasta el momento en la resolución de algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Veamos como aplicación sencilla el ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 2 plantea lo siguiente. Un bloque de 5 kilogramos es lanzado desde su posición más baja sobre un plano inclinado liso. Determinar el trabajo realizado por el peso sobre el bloque hasta que llega al punto más alto de dicho plano. G vale 10 metros por segundo al cuadrado y me dicen que esta altura vale 4 metros. Y este ángulo vale 53 grados. Determinar el trabajo realizado por el peso. ¿Qué te parece entonces si primero grafico el peso? Recordemos, ¿cómo se grafica el peso? Con un vector vertical hacia abajo. Hagamos ese dibujo. Ahora, ¿cuánto vale el módulo del peso? Respuesta, como la masa vale 5 kilogramos, el peso se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Recuerdas eso? Entonces, este peso será igual a 50 newtons. Ya está. El problema viene a continuación. ¿Qué ecuación voy a utilizar para calcular el trabajo de ese peso? ¿Será esta ecuación que está aquí? ¿O será alguno de los casos especiales? Para ello, observa lo siguiente. Observa que el bloque se mueve en esta dirección. ¿Te das cuenta entonces de que esta fuerza está inclinada respecto a la dirección del movimiento? Lo que estoy tratando de decirte es que quiero que observes que esta fuerza con esta dirección del movimiento es como si fuera esta situación que acá te estoy planteando. Mucho más sencillo. Esta ecuación me dijo que si yo quería calcular el trabajo de una fuerza, solo me preocupara por la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Qué te parece si hacemos eso? Para ello, apliquemos lo que conocemos de descomposición vectorial. A este vector que está aquí lo voy a descomponer en una componente paralela al plano inclinado y en otra componente perpendicular al plano inclinado. Componente paralela al plano inclinado y componente perpendicular al plano inclinado. Esa figura la hemos utilizado bastante cuando hicimos problemas de estática. Allí dijimos, si este ángulo es 53, convéncete de que este ángulo es 53.
Piensa un momento y convéncete de que esos ángulos son iguales. ¿Ya te diste cuenta? Lo voy a resolver por ser primera vez. Para darse cuenta de eso, basta bajar la perpendicular aquí. Traza la vertical. 90 grados. 53, 90, 37. Por opuesto por el vértice, L es 37. Por lo tanto, L es 53. Esa es la manera de comprobar que ese ángulo es 53. Ahora, aplica triángulo rectángulo notable. Este 50 vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas? Triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Si la hipotenusa es 50, a 53 se lo pone 40 y a 37 se lo pone 30. Pongo por acá 30 y pongo por acá 40. Te pregunto, ¿quién sería esta fuerza paralela al movimiento que yo estoy buscando para calcular el trabajo? Recuerda que este 50 ya desapareció porque ya lo descompuse. Recuerda también en qué dirección se está moviendo el cuerpo. ¿Ya te diste cuenta quién es esa fuerza paralela al movimiento que estoy buscando? 40. Entonces, el trabajo desarrollado por el peso sería la fuerza 40 por la distancia. Profe, ¿pero qué distancia? Seguimos aplicando triángulo rectángulo notable. La distancia sería la hipotenusa. Pero como a 53 se lo pone 4 metros, es obvio que la hipotenusa vale 5 metros. Pero chicos, la respuesta no es 200. ¿Por qué no? Porque hace falta que te des cuenta de un detalle. Mira, hacia dónde viaja el bloque, hacia dónde se mueve el bloque. Profe, el bloque está subiendo. Pero mira la fuerza de 40. Está bajando. ¿Te acuerdas en cuál de los casos que te he comentado antes estaríamos hablando? Profe, cuando θ vale 180. Porque el bloque se mueve a la derecha y la fuerza apunta a la izquierda. Son contrarias. Trabajo positivo. Así es. Por lo tanto, aquí hay que agregar el negativo correspondiente. Se acabó. El trabajo del peso sería menos 200 joules. Y esa es la solución al problema. La clave a este ejercicio, chicos, sería o estaría en la alternativa E. Observen que en la resolución de este problema estoy utilizando bastante triángulos, rectángulos notables. Esas cosas ya las tienes que manejar en este momento. ¿De acuerdo? Continuemos. Problema 4. Un bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Si se le aplica una fuerza horizontal constante de módulo 20 newtons, determine la cantidad de trabajo efectuado por la fuerza en 10 segundos. Lo primero que debería llamarte la atención en este ejercicio es: ¿y cómo apareció el tiempo? ¿Cómo voy a utilizar el tiempo? Porque como entenderás, en ninguna de las ecuaciones que hemos visto hasta el momento está involucrado el tiempo. Eso me va a obligar a razonar un poco en este aspecto. Veamos. Por dato del problema, a ese bloque se le está aplicando una fuerza horizontal constante de módulo 20 newtons. Esta fuerza, F, vale 20 newtons. ¿Correcto? ¿Te das cuenta que esto
luce exactamente igual a este dibujo de aquí. Claro, la fuerza está a favor del movimiento, trabajo positivo. Por lo tanto, el trabajo se calculará como la fuerza por la distancia. Ya conozco la fuerza que vale 20 newtons. Concluyo que para resolver el problema me falta calcular la distancia. ¿De dónde saco la distancia, profe? Ah, ya. Eso tiene que involucrar al tiempo que te estoy hablando. Ya, pero el detalle es, ya te diste cuenta que el tiempo me va a servir para calcular la distancia. El problema es, ¿y cómo? Pensemos. ¿Qué movimientos rectilíneos hemos visto anteriormente? Hemos visto dos movimientos rectilíneos, un MRU y un MRV. Yo te pregunto, si el problema dice que el bloque partió del reposo, ¿qué movimiento crees que podría ser este? ¿Podrá ser un MRU? Piensa. Así es, no, porque en el MRU la velocidad es constante. Entonces su velocidad nunca podría ser cero. Conclusión, este movimiento debe ser un MRV. Por lo tanto, debo buscar en mi cerebro alguna ecuación donde pueda calcular la distancia conocido el tiempo. Recordemos que por dato la rapidez inicial vale cero. Entonces, a mí se me ocurre decir lo siguiente. Esta ecuación que voy a escribir es la ecuación apropiada. Distancia. Rapidez inicial por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como por dato, ese bloque partió de reposo, esto vale cero. Y entonces, la distancia, ¿a qué sería igual? Un medio de la aceleración por el tiempo, que por dato del problema, el tiempo es conocido. El tiempo vale 10 segundos elevado al cuadrado. Mala suerte. Para calcular la distancia, debo calcular primero la aceleración. Y eso ya me lleva a la última parte del ejercicio. ¿Cómo podría calcular la aceleración? Nota que esa aceleración no se puede calcular por MRV. Entonces, ¿de qué otra manera podría calcular la aceleración? Piensa entonces en el tema de la clase anterior. ¿Te acuerdas cómo calculaba la aceleración en el tema de la semana anterior? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Evidentemente, para poder aplicar la segunda ley de Newton, yo debo graficar todas las fuerzas y calcular su resultante. Aparte de la fuerza F, sobre este cuerpo actúa el peso. También actúa la fuerza normal. Pero ¿te das cuenta de que el peso y la normal se cancelan? Porque el cuerpo en la vertical no se mueve. Por lo tanto, la fuerza resultante sería esta única fuerza que queda, 20 newtons. Y eso es igual al producto de la masa, y eso es dato del problema. La masa del problema, la masa del bloque, es 4 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Ya tengo la aceleración. Esto vale 5 metros por segundo al cuadrado. Pero si ya tengo la aceleración, ya tengo la distancia. Reemplaza un medio de 5 por 10 al cuadrado.
50 por 5, 250. Acabo de calcular la distancia que recorre ese cuerpo con mRV en los 10 primeros segundos. ¿Cómo se calcula el trabajo? Eso lo planteamos por aquí. El trabajo desarrollado por esa fuerza F era, de acuerdo a lo que dijimos, fuerza que vale 20 por la distancia que vale 250. Respuesta: el trabajo de la fuerza F es igual a 5000 joules. Y esa es la respuesta al ejercicio. La clave para este problema es la E. Este problema fue muy interesante porque utilizó varias cosas, varios temas a la vez.